Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. Colosales y esplendorosas formaciones creadas por la naturaleza, los volcanes, son fundamentales para la vida en el planeta Tierra. A pesar de estar asociados con destrucción, estos denominados edificios volcánicos han sido cunas de vida. Su contribución a la vida tal como la conocemos es, en efecto, muy real. Coinciden científicos especialistas en el estudio de volcanes al fundamentar que los principales componentes de la vida en la Tierra pudieron surgir de las erupciones volcánicas. Se cree que la Tierra, en sus orígenes, era un planeta convulso, sacudido por la actividad volcánica, según un estudio del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California. El polvo volcánico, la ceniza y las rocas se descomponen en suelos con una capacidad excepcional para retener nutrientes y agua, lo que los hace muy fértiles, en criterio de científicos vulcanólogos. La actividad volcánica ocurre en determinados lugares del planeta y se forma principalmente en los bordes de las placas tectónicas que se ubican debajo de la superficie o de la corteza terrestre de la Tierra. Bolivia cuenta con extensos campos volcánicos que cubren aproximadamente una superficie de 100.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, de un total de 1.099.000 kilómetros cuadrados, según estudios del Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Néstor Jiménez, docente de la carrera de Ingeniería Geológica de la Universidad Mayor de San Andrés, con especialidad en petrología, vulcanología y geología económica, explica que un volcán puede describirse en tres partes: el edificio volcánico, generalmente con un cráter en la cima, por donde se expulsa lava, cenizas y gases, un conducto por donde asciende el magma a la superficie y un sistema de tuberías donde se almacena el mismo. Un volcán es un lugar por donde emerge roca fundida llamada lava, la que al llegar a la superficie se acumula y forma un edificio. Estos edificios pueden tener diferentes formas, pero una de las más frecuentes es la forma cónica. Es la que más se conoce y es la que está más difundida. Nuestro planeta tiene una energía interna que se está liberando, y una de las formas en las que se libera es justamente mediante los volcanes. Los volcanes expulsan roca fundida. Es una fusión que generalmente ocurre a unos 100 kilómetros de profundidad. La mayor parte de los volcanes tienen esa raíz, ¿no? que está a esa profundidad. Desde esa profundidad, esta roca fundida del magma tiene que ascender, atravesando todas las capas de las que está conformado nuestro planeta. Este ascenso no es sencillo. Es muy dificultoso y se va estancando. Y en ese estancamiento va cambiando de composición, van ocurriendo varios fenómenos, y entre esos es que en algunos niveles es que se llegan a formar los depósitos minerales, por ejemplo. Una pequeña parte de todo ese magma que se generó en las grandes profundidades es que llega a la superficie. Y eso es lo que forma el volcán. Entonces, el volcán es la expresión, la parte superior de un gran sistema que se prolonga en profundidad hasta más o menos los 100 kilómetros de profundidad. Cuando un volcán entra en erupción, se distingue por la intensidad de su irrupción. Tal el caso de los supervolcanes en Bolivia. Tenemos varios supervolcanes que son explosivos.
La magnitud y fuerza de las erupciones volcánicas se mide a través del índice de explosividad volcánica, comenta el vulcanólogo Néstor Jiménez. Y entre esos volcanes están también los supervolcanes, que son supervolcanes, es aquello que hizo erupción con unas proporciones muy, muy grandes. ¿Cómo se mide la cantidad de energía y de material que puede expulsar un volcán? Hay un índice que se reconoce internacionalmente, se dice el índice de explosividad volcánica. Allí ese índice nos indica cuán explosivo es un volcán. Las erupciones pueden ser tranquilas, donde hace erupción la lava que sale y se derrama tranquilamente en la ladera del volcán, o puede ser explosiva. La erupción explosiva puede destruir el volcán. De hecho, varios de nuestros volcanes se han autodestruido y se han vuelto a reconstruir. Tenemos evidencia de eso, hemos estudiado varios de ellos. Entonces, esto es un fenómeno muy común, muy común. ¿Por qué entrañan riesgos? Mayor riesgo, en realidad todos los volcanes tienen su riesgo, pero los que mayor riesgo entrañan son aquellos que hacen explosión, o más bien erupción explosiva. Es porque arrojan una gran cantidad de ceniza a la atmósfera. Y esa ceniza después es dispersada por el viento y puede afectar a áreas muy alejadas del volcán. El mayor riesgo es siempre para la gente que vive cerca del volcán. Más bien nosotros no tenemos, como dije al principio, una gran población que esté cerca de los volcanes que nosotros llamamos potencialmente activos, porque en Bolivia no tenemos un volcán activo. ¿Qué es un volcán activo? Es un volcán que ha hecho erupción en tiempo histórico, es decir, el ser humano ha visto esa erupción. En Bolivia no hay ningún volcán de ese tipo. Pero por estudios geológicos sabemos que algunos de los volcanes que tenemos han hecho erupción en los últimos 10.000 o 20.000 años. Esos en tiempo geológico es ayer. Rodrigo Iriarte, docente de la carrera de Ingeniería Geológica, que trabaja en el área de volcanología, se refiere a los supervolcanes que en los últimos años son estudiados con bastante interés. Se ha tomado mucho interés, digamos, en las últimas décadas acerca de la erupción de grandes volcanes, ¿no? Lo que han sido denominados estos supervolcanes. Nosotros los denominamos así, aquellas erupciones que son bastante voluminosas, ¿no? En términos de material volcánico que es expulsado a través de estas cámaras magmáticas que se forman entre 100 kilómetros hasta 20 kilómetros, o sea, es todo un rango de profundidad en donde eventualmente y en tiempo geológico se han acumulado grandes volúmenes de magma. Cuando este magma sale a la superficie lo hace en forma de erupciones, eruptando ceniza volcánica, nosotros lo llamamos material piroclástico, de varios cientos hasta miles de kilómetros cúbicos, ¿no? En ese sentido hay un índice que se conoce como el índice de explosividad volcánica. Llamamos supervolcanes aquellas estructuras que pueden dar lugar a erupciones que pueden alcanzar hasta más de 500 kilómetros cúbicos de material. Entonces, al ser expulsado esta gran cantidad de material, esta ceniza volcánica, el edificio volcánico tiende a colapsar porque son grandes volúmenes que son desalojados, y en ese colapso se forman grandes estructuras de tipo esférica, ¿no? Esférica, oval en algunos casos, y llegan a formar verdaderos lagos, ¿no? Entonces ese tipo de estructuras volcánicas no son fáciles de reconocer. Uno puede estar parado, digamos, dentro de la estructura y debido a su magnitud no se da cuenta, ¿no? el tipo de estructura a la cual está relacionado. Entonces desde los años 80, de los años 90 principalmente, cuando ha entrado en escena los análisis de imágenes satelitales, ¿no? Cuando ya han podido ser disponibles, digamos, para la investigación,
Ya vulcanólogos, ¿no?, de Estados Unidos, de Europa, ya reconocían la importancia de estas estructuras. Y muchas de estas estructuras han sido reconocidas precisamente en la parte sur del país, ¿no?, en el borde sudoeste, con la frontera con Chile, con Argentina, en donde grandes estructuras claramente de origen volcánico han sido reconocidas, ¿no? En estudios, para determinar la edad y sucesión ordenada de las grandes estructuras volcánicas o los denominados supervolcanes, este investigador destaca la ciencia de la geocronología, que es una rama de la geología que trata de datar las rocas. Y al encontrar que muchas de estas estructuras volcánicas estaban asociadas a depósitos piroclásticos, depósitos volcánicos, todos se han usado las mismas edades para ver que muchos de estos edificios volcánicos estaban asociados a estos depósitos y con la misma edad, y por lo tanto ya han sido, digamos, ¿no?, nombrados campos volcánicos a nivel mundial. En ese sentido, precisamente al sudoeste del país tenemos un campo volcánico a nivel mundial. Ha sido denominado como el complejo volcánico del altiplano y de la Puna, porque está compartido con el altiplano boliviano y su contraparte, que es la Puna, tanto en Argentina, el noroeste de Argentina, y la parte sudoeste de Chile. Grandes estructuras volcánicas están ahí, principalmente de esas que les describía, ¿no? Las denominamos como calderas, ¿no? Las calderas, una de las más famosas es la caldera de Yellowstone, ¿no?, en Estados Unidos, pero acá en Bolivia tenemos este tipo de estructuras, ¿no? Hablamos de estructuras que pueden tener diámetros de 20, 30 kilómetros. Digamos, el diámetro de La Paz, toda la ciudad de La Paz puede estar contenida en una de estas grandes estructuras que se forman por este colapso. Y en la zona de los Lipes tenemos por lo menos unas 6 estructuras, ¿no?, de grandes dimensiones, ¿no? De entre las más famosas está la caldera Pastos Grandes, que es una caldera sumamente interesante porque se encuentra bien conservada, ¿no?, con todas sus partes que forman estas calderas. Tenemos la caldera Vilama, también tiene estas características, la caldera Huacha, ¿no?, la caldera Laguna Colorada, el Cerro Panizos. Son varias estructuras que están en nuestro país y forman parte de estos que llamamos supervolcanes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista volcanológico, son estructuras de nivel mundial. Mucho interés está en estudiar sus mecanismos, ¿no?, de cómo han eruptado. Estas grandes estructuras expulsan cantidades enormes de material volcánico, indica Iriarte. Pueden ser expulsados hasta 1000 kilómetros cúbicos de material, ¿no?, digamos, de las calderas más grandes. Y esto implica, bueno, erupciones de varios días, ¿no? Pueden ser incluso meses o años en los cuales gran material es expulsado, ¿ya? Se piensa que este material, bueno, puede llegar hasta la estratosfera, ¿no? Puede bloquear los rayos del sol, ¿no? Pueden ser, digamos, muy catastróficos en términos ambientales, principalmente porque la ceniza viaja hasta la superficie, hasta la atmósfera, y esta puede llegar a tapar el sol, evitar la fotosíntesis, ¿no? Muchas veces se atribuyen extinciones en el tiempo geológico asociadas a explosiones de estos supervolcanes. Entonces, por eso es generalmente el interés de saber, ¿no?, cómo se están formando, cuál es su ritmo, digamos, de explosión. Y al momento en eso estamos, digamos, ¿no?, tratando de entender estas estructuras. Asociados a los campos volcánicos están las aguas termales bastante conocidas y frecuentados como centros turísticos en la zona altiplánica del país. Rodrigo Iriarte explica el origen de estos manantiales naturales de agua caliente que emergen del subsuelo. El hecho de que existan aguas termales generalmente asociadas, digamos, a campos volcánicos es normal. Eso es algo que naturalmente ocurre porque estas cámaras magmáticas, que están entre 20 kilómetros de profundidad,
generan mucho calor en la corteza, ¿no? Entonces hay agua subterránea que a veces entra, ¿no? Por las fracturas de las rocas. Hay cierta agua magmática también que está asociada precisamente a esa agua magmática. Hay sistemas que están circulando, entonces eso produce aguas termales como en la zona de los Lipes, que por ejemplo el campo de Sol de Mañana, o en el Parque Nacional Sajama, ¿no? Que también hay aguas termales, pero eso no quiere decir que sea una caldera que vaya a explotar, no, son simplemente la corteza, hay actividad magmática, porque nosotros entendemos que ya el hecho de que haya volcanes está indicando de que hay cámaras magmáticas en la profundidad, pero no necesariamente está relacionado con calderas o con supererupciones, es simplemente la actividad natural relacionada a la temperatura. Entonces eso no implica, digamos, que se den procesos, ¿no? En el caso de que sí estén, digamos, estén premonitoreando, digamos, una erupción, puede haber un cambio en la composición del agua, ¿no? Puede hacerse más ácida, puede haber más presencia de gases, elementos químicos que están indicando de que hay una cámara magmática que está creciendo en la profundidad, o a veces hay mucha actividad sísmica, ¿no? Entonces ese tipo de características son las que se tienen que tomar en cuenta para digamos, evacuar una zona, ¿no? En Estados Unidos así es como se monitorean, digamos, esos campos que están asociados a este tipo de aguas. La zona volcánica de Bolivia forma parte de la zona volcánica central de los Andes, con el norte de Chile y el sur de Perú. Según el investigador de la UMSA, Néstor Jiménez, el mayor riesgo volcánico en el país proviene del Perú. En Bolivia es muy bajo el riesgo volcánico. Jiménez, que trabaja en el Laboratorio de Vulcanología del Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente, reveló también un dato para algunos desconocidos. Hace años, las familias en Bolivia utilizaban un polvillo denominado poque para el lavado de utensilios de cocina, sobre todo que había sido resultado de la actividad volcánica. La última erupción ocurrió hace unos años del volcán Ubinas, que está del lago Titicaca un poco más allí. Sus cenizas se dispersaron y llegaron aquí a La Paz. No hemos sentido aquí, porque llegó muy poquito, pero en tiempo histórico, en el año 1600 hizo erupción otro volcán peruano, el Huaynaputina, que está muy cerca también del Ubinas. Ese sí es la mayor erupción volcánica de Sudamérica, ocurrió el año 1600 en la época colonial. Sus cenizas cayeron aquí en La Paz, en Oruro, en Potosí. Sintieron aquí eso. Entonces, nosotros estamos estudiando actualmente a ver qué riesgo tiene La Paz, qué riesgo volcánico se puede predecir para La Paz. Y realmente aquí en la estratigrafía tenemos cenizas, capas de ceniza tenemos. Eso es lo que estamos estudiando actualmente. Y especialmente hay dos capas de ceniza muy espesas. Una es la Toba Cota Cota. Se supone que es una ceniza que vino desde uno de los supervolcanes que tenemos aquí en el norte del altiplano. Esa erupción ocurrió hace 5 billones de años. Y otra es otra gran erupción que ocurrió en otro supervolcán que está también aquí en el norte y que lo hemos descubierto recién. Le llamamos la Cinerita Chijini. Esa tiene 2,7 millones de años. Esa es una capa muy espesa de donde se sacaba aquello que antes le llamaban, me imagino que actualmente también, el poque. Ese abrasivo que se utilizaba antes de que aparezcan los abrasivos que actualmente usamos. Antes se usaba mucho, ¿no? Para fregar las ollas, para todo esto. Eso es en realidad ceniza volcánica. Una ceniza volcánica que proviene de una gran erupción. Cuando los científicos se refieren a la historia de la actividad volcanológica,
Hablan de millones de años que para la mente humana es a veces inimaginable. El investigador del Instituto de Geología del Medio Ambiente, Néstor Jiménez, se refiere a este rasgo particular. En geología, la unidad de tiempo es el millón de años. Es difícil imaginarse un millón de años, es una eternidad en realidad. Para darnos cuenta, el ser humano, los primeros homínidos aparecieron hace 300.000, 400.000 años nada más. El ser humano moderno, 150.000 años, así tiene. 1 millón de años es un tiempo muy dilatado. Pero la actividad volcánica aquí, la que tenemos aquí en los Andes, la más intensa, se inició hace unos 28 a 27 millones de años. Desde esa época ya tenemos volcanes. ¿Y a qué se debe esto? A la subducción de la placa oceánica, es decir, tenemos la placa oceánica se está deslizando por debajo del continente. Y eso es lo que provoca la formación de estos volcanes. Y esta subducción, este deslizamiento de la placa forma arcos volcánicos. Entonces lo que tenemos en la cordillera occidental es un arco volcánico que tiene esa antigüedad. Tenemos volcanes muy antiguos, de 20, 18 millones de años, y tenemos volcanes muy modernos como estos que yo les menciono, que son potencialmente activos. Entre eso está, por ejemplo, el Parinacota, que es uno que estamos estudiando actualmente. Enseguida, otro que hemos estudiado es el Tatasabaya, que es otro volcán igual, potencialmente activo, y otros tenemos más al sur, el Irruputunku, el Olca, el Sairecabur, el Ilkancabur. Tenemos varios volcanes. Todos esos están en la cordillera occidental y en la frontera con Chile. En abril de 2025, los volcanólogos documentaron un aumento en la actividad del volcán Uturuncu, ubicado en el departamento de Potosí, provincia Sudlipes, calificado como un volcán zombie por haber sido declarado muerto, pero que continúa mostrando signos de actividad, aunque no para erupcionar. Néstor Jiménez dio a conocer datos científicos al respecto. En los años 90, un equipo de especialistas norteamericanos aplicaron una técnica que se llama interferometría de radar, que es una técnica en la que se utilizan satélites. Y estos satélites tienen la capacidad de medir deformaciones de milímetros. Si un terreno se ha movido 2-3 milímetros, esa técnica puede medir ese movimiento. Entonces, aplicando esta técnica a varios de los volcanes de aquí de los Andes centrales, reconocieron unos 3 o 4 volcanes que se estaban deformando. Y uno de esos fue el Uturuncu, justamente. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando va a hacer erupción un volcán, se comienza a deformar, se comienza a hinchar. ¿Por qué? Porque esta roca fundida, el magma, está intruyendo y está deformando la superficie del volcán. Entonces el volcán se va preparando para hacer erupción. Entonces ellos vieron que el Uturuncu se estaba deformando y ellos comenzaron a pensar de que esto va a hacer erupción. Pero es muy antiguo, tiene más de 200.000 años en realidad. Un volcán así ya no se lo considera activo, era algo paradójico en realidad. Entonces vinieron, se hicieron varios estudios, nosotros hemos intervenido en algunos de ellos, y últimamente ya se publicó definitivamente el trabajo que dice, no, esto no va a hacer erupción. Y ahí salió una publicación con esto del volcán zombie, que le llamaban. ¿Qué querían decir con eso? De que en realidad este volcán se está deformando por actividad hidrotermal, es decir, son fluidos hidrotermales que están ascendiendo y están empujando y deformando a la roca.
Eso es común también en los volcanes. Las referencias y estudios realizados por científicos vulcanólogos, tanto extranjeros como bolivianos, y en este caso de la OMSA, evidencian que los volcanes fueron fundamentales para el origen de la vida en el planeta Tierra y proveedores de recursos naturales útiles y renovables. El material magmático y los minerales expulsados durante las erupciones son utilizados para diferentes fines, como las rocas volcánicas, por ejemplo. Rodrigo Iriarte, docente investigador de la carrera de Ingeniería Geológica de la OMSA, comenta que existen procesos mediante los cuales los volcanes pueden potencialmente transformarse en un yacimiento mineral. Hay procesos que hacen que un volcán potencialmente se transforme en un yacimiento mineral. Por ejemplo, el Cerro Rico es uno de los ejemplos más importantes, porque prácticamente es un edificio subvolcánico que ha dado lugar a estos grandes yacimientos, ¿no? de plata y hoy en día de plomo y de zinc. Muchos de estos volcanes potencialmente pueden llegar a dar lugar a depósitos minerales. Muchos ejemplos son, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal, ¿no? que ha sido uno de los, digamos, de los últimos tiempos, uno de los yacimientos más importantes de plata, hoy con plomo y zinc, y es precisamente una estructura volcánica. Otros edificios volcánicos que tienen esas características, por ejemplo, son el Chorolque, que es un gran edificio, bueno, es un subvolcán, es un edificio subvolcánico con grandes yacimientos de estaño y de wolfram. Inti Raymi, por ejemplo, ¿no? Ha sido todo un pequeño volcán, subvolcán en realidad, con una importante mineralización de oro. Entonces, estos yacimientos están localizados tanto en la cordillera occidental como en la cordillera oriental de nuestro país, y muchas veces, generalmente están asociados con rocas volcánicas, ¿no? Son antiguos, ¿no? Desde el punto de vista geológico, pero llegan a formar estos yacimientos minerales. Entonces, mucho de nuestro interés es ver la relación que tienen las rocas magmáticas con la mineralización. Muchas veces estos cuerpos mineralizados también desarrollan depósitos secundarios que los denominamos debido a la erosión, y pueden acumular importantes depósitos. A veces son metálicos y a veces son no metálicos también. Muchos yacimientos secundarios no metálicos también son importantes, porque presentan materiales que son interesantes para cerámicas, para la tecnología, incluso acumulaciones de elementos importantes, ¿no? Hasta el litio puede haberse acumulado por procesos secundarios.